Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Llego con algo de retraso, pero lo ha hecho con muchísima fuerza. Me refiero al coronavirus y a Hispanoamérica. El panorama de la coronacrisis en la América hispana, es decir, desde México hasta la Tierra del Fuego, hasta Chile y Argentina, no es aún desesperado, pero va apuntando poco a poco maneras. Las cifras en la mayoría de países no son muy de fiar, eso es cierto. Tienen, como bien sabemos, muchos de estos países sistemas sanitarios un tanto precarios, cuando decir en algunos casos, como puede ser el caso de Venezuela o de Cuba, apenas inexistentes, y en algunos casos incluso están acostumbrados a brotes periódicos de otras enfermedades. Por lo tanto, esto también les ha venido a más sobre lo que ya tenían habitualmente. Bien, a pesar de todo, el número de casos y el de víctimas mortales es, el que tenemos oficial, con el que tenemos que trabajar, pero hay que tomarlo con pinzas. Se da además otra circunstancia: la América hispana mantiene aún 3 dictaduras, está Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos se han deslizado por la vertiente, llamémosla místico-revolucionaria. Han recrecido las medidas de control social y también de control de la información. Por lo tanto, esto ayuda a que sepamos todavía menos de lo que deberíamos saber. En otros, el populismo está ofreciendo su cara más amarga, pero vamos, hay excepciones, especialmente en países como Uruguay, como Chile, como Perú también, donde adoptaron medidas, mejores o peores, pero medidas desde luego. En algunos casos se llegó más tarde, en otros más pronto, pero en todos los casos fueron medidas realistas y sus gobernantes les dijeron desde el primer momento la verdad a la población. De cualquier manera, esto no ha hecho más que empezar en Hispanoamérica y lo peor está seguramente por llegar. Esta enfermedad, como bien sabemos, se expande a muchísima velocidad y una vez empieza a contagiarse de manera comunitaria, ya no hay quien lo detenga. En los países del Cono Sur, que se dirigen hacia el invierno, concretamente Chile, Argentina y Uruguay, con una población además más envejecida que el resto de la región, pues esto podría terminar causando estragos y poniendo a sus gobiernos y a sus economías en jaque. Si echamos un vistazo al impacto del COVID-19 en Hispanoamérica y lo comparamos con Europa o con Estados Unidos, pues la verdad es que es fácil concluir que el asunto no es tan grave. Digo, si echamos un vistazo así de manera general. Tengo ahora mismo delante el mapa que se ha hecho famosísimo, este mapa que consultamos yo creo que todos, el de la Johns Hopkins, la universidad esta que hay en Maryland, y la verdad es que echemos un vistazo al mapa del mundo, son todo puntos rojos, como os he dicho ya en alguna contracrónica, y en Hispanoamérica hay poquitos puntos rojos y además no son muy gruesos, es decir, nada que ver por ejemplo con Norteamérica o con la Europa occidental. Pero vamos, los dos países más castigados hoy por hoy son Ecuador y Panamá. Esto no ha cambiado desde la última contracrónica que hice dedicada a este tema hace un par de semanas. Entre ambos no llegan a 700 muertos en estos momentos, aunque también es cierto que son países pequeños, más pequeño Panamá que Ecuador y no excesivamente poblados. Es decir, Ecuador, que tiene bastantes más habitantes que Panamá, debe de rondar los 16-17 millones. Claro, en comparación con México o con Brasil, pues la verdad es que son muy pocos. De cualquier manera, en Ecuador, como bien sabemos, la cosa se puso muy seria y muy fastidiada hace ya cosa de 2 o 3 semanas. La cuestión es que estos dos países arrojan una tasa de 29 muertos por millón de habitantes, es decir, por ponerlo en perspectiva, muy lejos de países como de Europa Occidental, como Francia, Italia, España o la propia Bélgica, que se encuentra ahora mismo en la cabeza del mundo, quiero decir, en cuanto a muertos por millón de habitantes, que están por encima de las 300 muertes por millón. Vamos, que no es comparable. Para que nos hagamos una idea, solo en España hay 4 veces más muertos que en toda Hispanoamérica. Toda, desde México hasta la Antártida. Pero con las abultadísimas cifras de Europa Occidental, que son, ya digo, en comparación con lo que hay en América no es nada, en Hispanoamérica por lo menos, en Estados Unidos la verdad es que los casos son muchos más, pues se acerca ya peligrosamente al 1.000.000 de casos confirmados, ayer estaban en 840.000. Bien, en el caso de Europa también hay que tomarlas con pinzas, porque no sabemos a ciencia cierta ni el número de contagios reales, estoy hablando. No, del número de contagios oficiales, por supuesto que lo sabemos, pero digo de contagios reales. Hay, como bien sabe todo el mundo, gente que ha pasado esta enfermedad, pero que nunca ha sido testada como tal y
Por lo tanto, no puede decir al 100% que ha pasado el coronavirus, que lo ha tenido y lo ha superado pues en su casa, qué sé yo, con un paracetamol. Por lo tanto, ese no está incluido y no podemos decir que ha sido un enfermo de coronavirus. Esto sucede en España y sucede en muchísimos países. Tampoco conocemos el número exacto de muertos a causa del COVID-19. En Europa Occidental estoy hablando, no digo ya de países del tercer mundo. En Europa Occidental hay gente que se ha muerto de coronavirus, lo sabemos, ha habido bastantes casos en España, hasta el punto de que la contabilidad oficial asegura que hay unos 22.000, pero se estima que serán aproximadamente el doble. Estos son los números que estamos manejando ahora mismo en Europa. Bien, este número hay que trabajarlo porque es el único que tenemos, pero ya digo, tomarlo con pinzas y siempre con bastante distancia. Esto nos entraremos mucho más adelante, no sabemos cuándo, quizá dentro de un año, quizá dentro de 2, pero vamos, estamos siempre hablando de números aproximados y eso es importante recordarlo. Cuando todo esto concluya y puedan hacer un análisis de mortandad de estos meses, pues ya más sosegado, revisando caso a caso, haciendo comparación con la mortandad corriente en estas fechas y la mortandad en estas fechas y la que hubo este año, etcétera. Bien, esto se verá, no sé, el año próximo, al siguiente. Todavía, para que os hagáis una idea, estamos calculando los que murieron en la gripe de 1918 y han pasado más de 100 años, así que imaginaos con esto. Esto va a ser más sencillo de cualquier manera, pero vamos, que no podemos saber al 100%. Bien, con estos mimbres, estimar un número real de casos y de fallecimientos en Hispanoamérica es bastante complicado, no os voy a engañar. Tengo los números que tengo, los en cada país, en unos están contando mejor, en otros directamente pues están haciéndose las cuentas del Gran Capitán. Creo que Venezuela es el más claro, pero no solo, Este es el caso de las 3 repúblicas bolivarianas que quedan en América. La primera es Venezuela, lógicamente, la más grande desde luego está Cuba y luego Nicaragua. Estas 3 repúblicas han adoptado una postura que podríamos denominar como mística o casi mística. En Nicaragua, que es el misticismo puro, Daniel Ortega ha reaparecido tras más de un mes, creo que ha estado 34 o 35 días desaparecido, y ha reaparecido, ya se ha comparecido. Y los nicaragüenses, muchos pensaban que se había muerto y que estaba el régimen poco menos que ocultándolo, pensando que si decían que se había muerto Daniel Ortega, pues se recrudecerían las protestas callejeras que tuvieron lugar el año pasado. Así que no ha muerto y salió delante de los nicaragüenses, y lo mejor que se le ocurrió decir fue que esto era, y esto es literal, una señal de Dios. Vamos, que este problema lo enfoca al estilo medieval, poniéndose en manos del Altísimo, como si estuviésemos no en el siglo XXI, sino en el siglo XIV. Es decir, visto así, que a los nicaragüenses les pille toda esta historia debidamente confesados por el sacerdote de guardia, porque como aparezca un foco de contagio comunitario en Managua, en Granada, en León, en cualquier ciudad medianamente poblada de Nicaragua, aquello va a ser como el caballo de Atila. Es decir, crucemos los dedos y recemos y tenemos fe para que no suceda nada de esto en Nicaragua, porque su gobierno no es que no esté preparado, que por supuesto no lo está, no, es que está yéndose directamente a la parte providencial del tema. Algo similar sucede en Cuba, aunque allí Díaz-Canel no reclama la intervención de Dios. El comunismo en Cuba es comunismo un poco a la antigua usanza, es todavía ateo. El de Nicaragua no, el de Nicaragua es providencialista. Allí en el caso de Cuba, digamos que divinizaron el partido, como los comunistas desde siempre, y todo apelan a que el partido va a sacarles de este problema como les ha sacado teóricamente o oficialmente les ha sacado de todos. Es decir, Cuba no ha decretado confinamiento alguno, y entre otras cosas porque los cubanos ya viven confinados en la isla desde hace 60 años. Es un lugar donde tampoco puedes confinar demasiado. Los cubanos vivimos en la isla, y si no en sus domicilios y en sus comunidades, tratando de resolverse el día a día como pueden. Lo que sí se ha hecho en Cuba es aumentar el control social. ¿Por qué? No, pues porque lo llevan implícito en el ADN revolucionario, hasta controlar a la sociedad, y luego porque en Cuba se da la circunstancia de que el turismo se ha interrumpido, es decir, los norteamericanos, ortocanadienses,
Los europeos han dejado de ir a Cuba, como han dejado de ir a todas partes, porque no pueden salir no ya de su país, sino de su casa, y están los hoteles de Varadero y de otras partes de Cuba, están completamente vacíos, están cerrados, vamos. El turismo para el gobierno cubano es fundamental, es no su única fuente de divisas, pero es desde luego la principal. Por lo tanto, es previsible que en Cuba esto del COVID-19 termine adquiriendo tintes de hambruna. No sería la primera vez. Es decir, que les espera a los cubanos, si esto se prolonga mucho tiempo, algo similar a un periodo especial como el que tuvieron en los años 90. Y esta vez no está Venezuela para echarles un cable, porque Venezuela, como bien sabemos, pues no le van las cosas como les iban hace 15 años, cuando Hugo Chávez ayudó todo lo que pudo a Fidel Castro, que en aquel entonces vivía. En Venezuela ya no está Hugo Chávez desde hace muchos años, está Nicolás Maduro. Pues Nicolás Maduro está aprovechando esto para apretar el dogal contra los opositores. Está apretándolo todo lo que puede. Le falta poco menos que cargarles con las culpas de la enfermedad, y no solo a los opositores, a todo aquel que ose disentir de la manera en la que está enfocando esto. El lunes pasado, esto sucedió, este lunes, hace 4 días, unos capitanes del ejército, de la Fuerza Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que pretendía liberar a los militares que están presos en la cárcel de Ramo Verde, fueron detenidos. Los medios afines al régimen le dieron mucho bombo a esta historia, porque supuestamente iban a dar con esos militares a los que querían liberar de Ramo Verde, iban a dar un golpe de estado. La cosa se quedó ahí, Telesur estuvo dando durante 2 o 3 días la historia, salió en algunos periódicos, pero claro, la información que proviene de Venezuela o del antichavismo ya no consigue fuera de Venezuela, quiero decir, no consigue el eco mediático que conseguía hace unos meses, por razones fáciles de entender. El mundo está con otras cosas, pero vamos, que esto acaba de suceder, sucedió el lunes pasado. Todo lo que se sabe de esto es lo que ha dado el gobierno y poquito más, lo que ha informado el gobierno, lo que han tenido a bien informar, mejor dicho, cuyo control de la información es, por lo demás, absoluto. Bueno, tan absoluto que en Venezuela el régimen solo ha reconocido 9 muertes, cosa incomprensible, pero bueno, 9 muertes y 256 casos. Esto evidentemente arroja pues una tasa de mortalidad que es abiertamente increíble, de solo 0,3 muertos por millón. Es de las más bajas del mundo, si no la más baja del mundo. Es decir, bajísima, la más baja de América, por supuesto, y está muy, muy por encima de Colombia, que es el país con el que mayor frontera comparte y con el que más comunicación tiene. Colombia se acerca ya a los 4.000 casos y ha declarado 180 fallecimientos. A ver, el sistema sanitario colombiano no es el mejor de América, obviamente, ni tampoco el mejor del mundo, pero es infinitamente mejor que el sistema sanitario venezolano, que creo que a estas alturas todos más o menos tenemos claro que lleva años hundido. Y esto no es que lo tengamos nosotros fuera de Venezuela, sino que lo saben los propios venezolanos. En Colombia, Iván Duque decretó cuarentena obligatoria, trató de hacerlo lo antes posible. Fue de los presidentes hispanoamericanos que antes reaccionaron a esta enfermedad, e incluso están ya planteándose levantarla. Van a hacerlo de manera gradual a partir del próximo lunes. En Colombia, por descontado, esto no hace falta que lo recuerde, se informa con libertad en los medios, hay críticas al gobierno, claro está, pero vamos, el 60% de los colombianos creen que su gobierno lo está haciendo más o menos bien, aproximadamente bien. Esto es una encuesta de popularidad que consulté el otro día. La verdad es que Duque aquí se beneficia de una cosa, y es que lleva poco tiempo en el gobierno. Duque lleva solo año y medio en el poder, y eso le beneficia. Como está beneficiando a otros líderes que o acaban de llegar a la presidencia hace muy poquito. Es el caso de Lacalle. En Uruguay es el más claro de todos. Lacalle llegó a la presidencia hace mes y medio. Las elecciones fueron el año pasado, pero no tomó posesión hasta el mes de marzo. O que lleva muy poquito tiempo. Caso de Laurentino Cortizo, por ejemplo, en Panamá, que está desde julio del año pasado. O de Alberto Fernández en Argentina, que está desde el mes de diciembre de 2019. Y claro, aquí tiene o influye el hecho de que acaban de llegar al poder, y los que lo llevaron hasta ahí, es decir, los votantes, tienen aún relativamente fresco el recuerdo del voto, y por lo tanto, pues como que son reacios en el caso
de que lo estén gestionando mal, son reacios a reconocer sus propios errores o la parte que les toque. Esto es seguramente de lo que se está beneficiando en España Pedro Sánchez. A pesar de su reacción tardía, y esto creo que ha quedado más que claro después de todo lo que hemos visto a lo largo del último mes y de su deficiente gestión de toda esta crisis, la de Pedro Sánchez y su gobierno, se mantiene Sánchez un apoyo considerable, tal y como se desprende de la encuesta, no de la del CIS, que de esa, en fin, fiarse sería un tanto suicida, pero sí de una encuesta que publicó el diario El Mundo, esto fue el pasado domingo, si mal no recuerdo, en el que incluso al Partido Socialista le daban más votos de los que había tenido en el mes de noviembre. Así que ahí lo que tenemos en presidentes más o menos recién llegados, o que llevan poquito tiempo, pero Sánchez no es que sea recién llegado, pero sí es verdad que pasó por las urnas en noviembre, es decir, sus votantes acaban de votarle. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Alberto Fernández en Argentina. Las elecciones fueron hace relativamente poco tiempo, pues hace solo unos meses, o el caso de Cortizo en Panamá. Duque pilla algo más lejos, pero bueno, los que están empezando el mandato tienen esa ventaja, que acaban de llegar y los que le dieron su apoyo pues no quieren desdecirse tan pronto. Otros, como Sebastián Piñera en Chile, están a mitad de mandato, justo, además lo viene desde 2018, estamos en 2020 y el mandato le llegará hasta el año 2022. Sebastián Piñera además se llega a esto tocado. En Chile la coronacrisis se ha empalmado con los disturbios callejeros que pusieron al gobierno de Sebastián Piñera en jaque durante tranquilamente 3 meses, del mes de octubre hasta el mes de diciembre del año pasado. Y nada, 2 meses más tarde, ya en febrero, es cuando empezó toda esta historia. Chile, de cualquier manera, es uno de los casos de éxito en América. En la América hispana, por lo menos. Piñera decretó el estado de excepción desde muy pronto, cuando vio que la cosa se le podía ir de las manos, decretó el estado de excepción, lo hizo por catástrofe, creo, y a pesar de que todavía no había ninguna catástrofe. En el caso de Piñera sí vemos que cuando se actúa a tiempo frente al COVID, se puede uno frenar bastante el daño. Uno de los problemas que tuvimos en España es que se actuó muy tarde. Luego además se ha actuado mal, pero sobre todo que se actuó muy tarde. En el caso de Chile actuaron pronto, un poco como lo que había sucedido en Colombia, que os comentaba antes. Y a partir de aquí, pues ha empezado a tratar de modular sus actuaciones con intención de saber exactamente las cifras de Chile. Yo creo que son las más fiables de toda América. Es el país con diferencia que más test está haciendo a su población. Bueno, oficialmente Venezuela es el país que más test tiene. Lo digo por si por ahí lo leéis o buscáis alguna estadística y vendrá que tienen un montón de test practicados. Según el gobierno venezolano, lo tengo por aquí porque me pareció gracioso cuando lo voy a ver si lo encuentro, porque tenía por aquí la tabla. Sí, aquí la tengo. Es maravilloso. Según ellos tienen, pues, de test por millón de habitantes 12.211, según Maduro. En el caso de Chile son 6.401, es decir, el doble de test en Venezuela que en Chile. Los test, como bien sabéis, no es que sean difíciles, se pueden adquirir, no se fabrican, por supuesto en Venezuela. Los test se fabrican esencialmente, bueno, no esencialmente, pero básicamente en China. Algunos países han comprado, Perú, por ejemplo, ha comprado test a China, y aun con todas, tiene muchísimos menos que Venezuela. Pero es que estos datos de Venezuela no se los cree nadie, no se los creen dentro, por supuesto, y no se los creen tampoco fuera. No los puede haber comprado porque carece de los recursos para adquirirlos. No olvidemos que además el petróleo está en mínimos históricos y tienen que estar entrando muy poquitos dólares en Venezuela. Bien, en Chile incluso han puesto en marcha una iniciativa pionera en América, que es el pasaporte inmunitario del que se habla desde hace tiempo. Allí lo han llamado carné COVID-19. Todavía no se ha puesto en marcha, creo que lo implementarán a partir de la semana que viene o algo así, y se entregará a todos los recuperados. Una vez hayan pasado el periodo de cuarentena, que lo han fijado en 14 días, bien. Después de esas 2 semanas se le entrega el carné, será un carné electrónico, es decir, no les van a dar nada personalmente, según he podido leer, pero bueno, que está bien porque va en la buena dirección. Cuando una persona haya pasado la enfermedad, que al menos se sepa que le ha pasado, y de cara
a posibles confinamientos, etcétera, pues que se sepa que en principio está inmunizado, aunque aquí habría que abrir un gran interrogante porque no sabemos muy bien en el caso de COVID-19 cuánto dura esa inmunización que te da el haber pasado la enfermedad. Al que no le está salvando el poco tiempo que lleva en la presidencia, lleva relativamente poco, solo 1 año y 5 meses, es a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que primero despreció la pandemia como si no existiese directamente. Recordemos lo de los besos y los abrazos, que no hay ningún problema. Ojo, esto lo estaba diciendo en marzo, cuando ya había confinamientos en Europa. Luego se puso a exhibir estampitas y amuletos. Esto fue otra de las cosas maravillosas. Lo hizo durante una mañanera, las conferencias de prensa estas que da AMLO. A ver, lo de las estampitas no es broma, No estoy aquí inventándome nada ni exagerando. Sacó en plena rueda de prensa unos escapularios y dijo que eran un detente frente a la enfermedad. Evidentemente no han funcionado, esto lo dijo a finales de marzo, estamos ya pues enfilamos la última semana de abril y en México los casos no hacen más que aumentar. Es decir, lo que le ha obligado pues al presidente, entre otras cosas, a decretar la fase 3 de la epidemia. Pero curiosamente ha decretado la fase 3 López Obrador, pero no ha bajado el detalle sobre las medidas concretas. Es otra de las cosas curiosas. En México se cuentan ya casi 10.000 casos oficiales, y 860 muertos. Y todo indica que el contagio comunitario ya ha dado comienzo dentro de México. Esto es lo que, por la velocidad a la que está creciendo. No hay más que mirar la famosa curva, que en México concretamente se está empezando a empinar. Calculo que, por lo que he podido ver y como lo estoy siguiendo, calculo que en México van más o menos con 1 mes de retraso con respecto a España. Es decir, que lo peor está por llegar. Que eso en México más o menos lo que lo tengan claro desde ya. En la última semana, es decir, desde el día 15 de abril, han pasado de 400 muertos a 857. Es decir, eso es un 115% más. En España, en el mismo periodo de tiempo, la última semana, se ha pasado de 18.812 muertos a 21.717, es decir, un 15% más. Esto es lo que López Obrador tiene por delante. No lo olvidemos. Pero nada, se niega a decretar confinamiento de la población. ¿Por qué? Pues porque temen que con una economía informal tan extendida como está en México, pues esto lo respete al final poca gente, de que se limiten ahí, que no pueda, por supuesto. No olvidemos los problemas que tiene el Estado mexicano para hacer cumplir sus propias leyes. Si no consigue hacer cumplir leyes mucho más sencillas de cumplir, ¿cómo va a hacer cumplir algo como que te encierras en casa y no salgas para nada? Más teniendo en cuenta que mucha gente vive de tener que vivir al día. Yo creo que es por esa razón. Luego hay otro elemento en México. Es decir, podrían terminar por producirse disturbios necesariamente violentos. En México hay muchas armas. Es un país que el año pasado tuvo 34.500 homicidios. Y por lo que es fácil adivinar en qué podrían terminar esos disturbios. Esa es la razón por la que muchos gobernadores en México están pidiendo que se endurezcan las medidas, porque la situación puede ponerse mucho peor. López Obrador, de cualquier manera, observa toda esta situación bastante tranquilo, por lo menos se le ve tranquilo, porque aún le quedan pues casi 5 años de mandato y cree contar con apoyo suficiente. Esto le podría dar una desagradable sorpresa. Si yo fuese su asesor, se lo diría personalmente, aunque fuese al oído, para que no lo oyese nadie más. Mucho ojo con confiarse, porque sin darte cuenta podrías estar encima de un polvorín. Es decir, en México hay elecciones el año que viene. Hay elecciones estatales en varios estados y hay legislativas. Estas son en el mes de julio. A no ser que incluso habló el propio Obrador de anticipar el revocatorio, es decir, para que le sacasen de ahí. Eso será un coste político en números contantes. Pero bueno, este hombre vive al día y pretende que México también lo haga. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Asdrúbal de Chile, que nos hace una reflexión sobre el tema este de China y la OMS. Mucha gente tiene la ONU como referencia mundial y piensan que es una institución seriosísima y que aparte influye muchísimo y hace un bien. Bueno, parte en principio de alguna buena idea, pero hoy en día lo que es
o incluso la OMS, o incluso absolutamente todo, porque, por ejemplo, con el tema este que comentabas de las rentas mínimas en España, esa fantasía caprichosa de todos los gobiernos de izquierda, el, bueno, mucha parte de la ciudadanía no está convencida como que estas cosas son compatibles, tener dinero de la nada y a la vez vivir bien y que no tenga incidencia en la vida pública ni en el sector económico, obvio. Y cuando ven que esto lleva a, digamos, conclusiones o desarrollos catastróficos, no es que se aprende la lección y se empeñan en querer estas cosas. El tema de las protestas en Chile, que como decía en la contraescucha pasada, que empezó en octubre, noviembre, eh, finales de octubre, eh, dejó el país bastante marcado y ahora todo el tema de la pandemia nos perjudica cuando, digamos, no veníamos en nuestras mejores condiciones. Y todo partía de una base de querer ser rico en base a la nada, en obtener, no digamos, la renta mínima que ofrecía o que quieren ofrecer Pedro Sánchez con los poemitas, pero o sí de muchas cosas, de subir las pensiones, y tú le preguntas a la gente, ay, ¿cómo las subimos? O sea, porque en verdad nadie como que termina entendiendo que el gobierno maneja un presupuesto gigantesco, que se lo saca a todos y que debemos decirle que basta y que no siga metiendo las manos donde no debe. El punto es que esto perjudica incluso a los que tenemos cierta noción de las cosas y genera una impotencia gravísima. El caso de mi empresa, que afortunadamente no solo sector turismo, porque autos, arriendo de autos, de coches, eh, también implica transportes y hay como que ciertos clientes de empresas y luego los autos se venden y tiene como un campo en el sector automovilístico que está un poco lento pero igual fluido. Eh, pero el turismo como tal en este país murió y murió desde hace tiempo. El centro de la ciudad turístico, esto aquí, yo vivo muy cerca, vivo a 2 calles de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, slash Plaza de la Dignidad, como ahora la quieren renombrar los revolucionarios estos que tenemos acá. Eso es un campo de batalla y no hay nada. Recientemente con la pandemia, y disculpa que me extienda, pero esto me tiene con la cabeza muerta porque digo, lo he vivido tan cerca. Con la pandemia sí se disiparon las protestas, pero incluso el día que se decretó el confinamiento, los primeros estaban ahí, eran muy pocos, sí, pero seguían ahí. Y en verdad, qué intensos son por conseguir lo que quieren. Bueno, a ver, son un par de temas los que me tratas, Asdrúbal, en el mismo mensaje. El primero es la inexplicable buena fama de la OMS, y ya por extensión de todos los organismos dependientes de Naciones Unidas. A ver cómo te lo explico en breve. La ONU es esencialmente un gran mamotreto burocrático, y lo es desde siempre, vamos. Esto no es una cosa que la ONU no se la inventaron ayer, que tiene 70 y tantos años de historia. Más cerca ya creo que de los 80, no, justo a mitad, tiene 75 años de historia exactamente, aunque al principio todavía no se había convertido en un mamotreto, eso vino después. Pero vamos, por lo demás, a estas alturas, pues está gestionado por una casta de políticos provenientes de todos los países del mundo. Es una organización extraordinariamente opaca y... Bien, muchos de estos organismos tienen además una agenda política muy concreta, que persigue unos fines políticos también muy concretos. Es decir, que es bueno como mínimo someterlos a escrutinio continuo. El otro tema que me comentas, en fin, pues una de las operaciones nada nuevo, una de las operaciones más exitosas de la izquierda hispanoamericana ha sido convencer a mucha gente de que el dinero se recoge en, no sé, los árboles y por lo tanto lo único que hay que hacer es tomarlo de ahí y luego ya pues distribuirlo. Bien, seguimos con Ismael, que vive en Suecia y que quiere hacer un comentario sobre el caso Suelco que comentaba yo aquí, que era el programa del otro día, el del lunes pasado. Hay algunas particularidades en Suecia que no se tienen en cuenta a la hora de criticar las acciones del gobierno, o por lo menos a mí me lo parece.
Las decisiones del gobierno sueco no se basan ni en la inmunidad de grupo que propuso Boris Johnson, ni en la economía. La estrategia del gobierno sueco se basa fielmente en lo que recomienda la Agencia de Salud sueca, que, muy importante, es una de las muchas entidades totalmente independientes del gobierno. Eso no quiere decir que las agencias no estén politizadas, que algunas lo están y han sido muy criticadas por ello. Esta agencia, la de Sanidad Pública, que dirige el señor Tegnell, tiene que basar sus recomendaciones en estudios científicos con fundamento. Y lo más importante es que la gente confía en estas agencias independientes. Es decir, lo que dicen las agencias, si una agencia dice algo, el gobierno no podría ir totalmente en contra de lo que está diciendo esta agencia, ¿no? Bueno, pues hasta el momento, según esta agencia, solamente ha fallado en su previsión con respecto a las residencias de ancianos. Es decir, se esperan muchas menos muertes en las residencias de ancianos. Y es por eso por lo que se tomó una medida hace unas semanas, que seguramente os habréis enterado, de prohibir la visita a estas residencias. ¿Vale? Hay que pensar que aquí de normal la gente no se roza, como has comentado, como muy bien has comentado en el programa, ¿no? Y estas cosas entran en la ecuación. También entran en la ecuación cosas como la prevención de depresiones de la gente y la falta de deporte. Bueno, ahora mismo los hospitales están preparados para la saturación de urgencias, que todavía no están saturados. He visto y tengo fotos de una tienda de campaña militar al lado de un hospital en Estocolmo, como esperando a recibir los enfermos. ¿Vale? Entonces, esta es la situación. Digamos que el confinamiento forzado no sea... puede que se dé si se llega a saturar el sistema, pero de momento la situación no lo requiere, según la agencia. Bien, la situación actual en la calle es que la gente no se está tomando en serio las recomendaciones. Es decir, hay mucha menos gente en la calle, en los parques, en los bares, en los restaurantes, pero sigue habiendo gente, bastante gente. Y gente mayor también. Aunque el gobierno eso creo que lo está ocultando, porque muchas veces ha afirmado que la gente mayor se está quedando en casa, y eso es mentira. La gente mayor está en la calle. Y mi opinión es que el confinamiento estricto podría haber salvado muertes, sobre todo de ancianos, porque los ancianos al fin y al cabo, por muchas UCIs que tengas, no vas a poder salvar a todos. Pero lo que sí que quería decir y concretar es que todavía es pronto para poder afirmar y para poder confirmar que el modelo sueco ha fallado. Porque todavía no sabemos cuál va a ser el número total de muertos de Escandinavia en general, por ejemplo, o de los países del norte. No sabemos cuál va a ser el número total de muertos. Entonces, todavía es pronto, en mi opinión. Bueno, por mi parte yo estoy tomando mis propias medidas, mis propias precauciones. Voy con mascarilla, con guantes, etcétera. Y bueno, yo agradezco poder salir a hacer deporte y a pasear por los parques porque estar confinado es una mierda. Y bueno, un saludo y, y bueno, y quería decir también que me gusta mucho tu programa y lo escucho con bastante frecuencia y espero que sigas así. Un saludo y hasta pronto. Efectivamente, Ismael, en Suecia las agencias son todas independientes y el gobierno respeta sus dictámenes. La Agencia Sueca de Salud, que es donde trabaja Anders Tegnell como epidemiólogo, como bien nos has comentado y como decía yo el otro día en el programa, esta agencia es la que diseñó la respuesta a la epidemia, pero partiendo de la hipótesis de la inmunidad de grupo. Tegnell es un gran defensor de esa hipótesis y de hecho sigue en ello. Creo que fue solo 2 días, aseguró a los medios de comunicación que Estocolmo, que la capital del país, conseguiría la inmunidad de grupo en mayo. Evidentemente él lo tiene más fácil que en Italia o que en España, porque allí el distanciamiento social es la tónica, es lo normal. También insistía en el programa que hice sobre esto y no es la excepción como aquí. A ver, eso ha contribuido a que el contagio haya sido mucho más lento en países como Alemania o como Dinamarca o como Noruega que en los países del sur. Evidentemente es pronto para saber si este modo de abordar el problema será o no será exitoso. Yo ya lo comentaba aquí el otro día. Hasta que esto se acabe no sabremos ni cuántos muertos reales ha habido ni cuál fue el modo mejor de enfrentar la pandemia. Piensa que, en cierto modo, estamos con un mapa sin explorar.
La humanidad no se encuentra frente a algo como esto desde hace un siglo, desde la gripe de 1918, y no ha llovido nada desde entonces. No se ha cambiado el mundo en estos últimos 100 años. Bien, vamos ahora con Fernando, que nos habla del confinamiento y de ciertas medidas muy torpes que está tomando el gobierno. Hola Fernando, mira, con este tema del COVID voy a darte un par de opiniones. Bueno, en principio creo que todos sabemos que la medida de confinamiento fue necesaria porque de pronto los hospitales se vieron prácticamente colapsados. Fue como una gran ola que vino de repente y que necesariamente tenía que tener esta medida, no había otra posibilidad, ¿no? Aquí, como creo que ya todos sabemos, la cuestión fundamental es evitar que precisamente te ocurra eso, que tengas que dejar a personas infectadas sin atender y que se te mueran. Esa es la cuestión que hay que intentar evitar a toda costa. Sin embargo, en el caso español, como dijo una institución británica, creo que el Imperial College, que para cuando eso había ocurrido, probablemente en España había millones de personas infectadas. Seguramente España, sin quererlo, sin que fuese una medida proyectada, tenga la mejor inmunidad de grupo de toda Europa, aunque sin saberlo, porque parece que este asunto no interesa ni al gobierno ni a casi nadie, ¿no? Yo mismo pasé lo que creía que era una gripe a mediados de febrero. Como yo, muchos amigos míos y mi pareja también, mi esposa, también lo pasó. Creíamos que era gripe, evidentemente, pero podría no serlo, ¿no? En todo caso, es muy posible que haya millones de personas encerradas en sus casas siendo inmunes. Y no parece que por ahí nadie, desde luego el gobierno, que es el obligado, tenga intención de explorar esta vía, porque probablemente sea una ventaja, además, para realizar un plan de fin de confinamiento, que sería lo lógico, y esto sería, como he dicho, una ventaja. Quizás no tengan un plan de momento definido porque probablemente les falta material todavía. Y ahí es donde ya viene la segunda cuestión que planteo, y es cómo es posible que se pongan precios fijos a las mascarillas por debajo del coste de mercado o del precio de mercado, cuando se sabe que esta medida produce pues desabastecimiento, porque es evidente que va a retraer a las empresas a comprar mascarillas, va a retraer a los posibles empresas aquí que pudieran querer fabricarlas, pues a fabricarlas, porque a ese precio pues evidentemente no interesa. Y lo mismo pues las requisas, ¿no? Las requisas que yo sepa, por lo menos a la Siemens le requisaron test de estos de detección rápida, pues lo que va a producir es que muchas empresas, pues simplemente, si me las van a requisar, pues no las cojo, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que deciden lo que es una gestión, y yo creo que ha sido en este caso calamitosa por parte del gobierno español. Efectivamente, Fernando, como comentaba aquí hace unos días, en España ensayamos algo parecido a una inmunidad de grupo, pero sin declarar, durante 3 semanas. La última de febrero y las 2 primeras de marzo. El resultado fue que se nos colapsaron las urgencias hospitalarias. Pero claro, eso lo que nos dice es que hubo millones de personas contagiadas, porque solo una pequeña parte, es decir, más o menos un 5%, termina en el hospital. Así que es posible que el país esté lleno de gente inmunizada. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a estarlo. No lo sabe nadie. Están los científicos investigando precisamente eso. ¿Cuánto dura la inmunidad del SARS-CoV-2? Respecto a lo de fijar precios de mascarillas o de cualquier cosa, pues, en fin, no existe, yo creo que mala idea que no hayan probado ya estos del gobierno, y aún así parece que exploran nuevas vías para seguir equivocándose. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de China y sus... lo que le gustaría, que por supuesto no le pertenece y además no lo va a conseguir. Es decir, la idea esa que tiene de convertirse en una potencia hegemónica en muy poquitos años. La pandemia está afectando negativamente en fallecidos y debacle económica al mundo. Lo hace en algunos países muy intensamente en el momento actual y lo hará en otros muy intensamente en el futuro. La China de Xi parece que va a estar muy intensamente y negativamente afectada ahora y en el futuro. Ahora, pese a sus datos de éxito frente a la COVID-19, pues no se los creen ni ellos, y en el futuro
porque va a tener que recuperarse ante la hostilidad de un mundo que o les culpe o les recele, o ambas cosas, con un partido comunista chino probablemente crispado por todo este desastre. La recuperación china se augura tortuosa, convulsa y quizás disruptiva. Un cordial saludo de Bizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la Contracrónica hoy y esta semana, jueves 23 de abril, porque mañana, que será viernes 24, tendremos Contrahistoria. Así que si os interesa el programa de historia, ya sabéis, allí me encontraréis mañana, y si no, pues el viernes aquí que tenemos Contraportada, creo recordar. Muy bien, pues yo os espero de cualquier manera en la Contrahistoria. Hasta mañana, amigos.